El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. A las personas no las conocemos en la primera impresión, o en el primer encuentro, en el primer cruce que tenemos con ellas. Ustedes piensen en personas que ahora conocen mucho, que por ahí son su familia mismo, o amigos, amigas, grandes amigos, cómo ese conocimiento se fue dando en el tiempo. No es magia, poco a poco uno se va conociendo. Y sabemos que a medida que aumenta el amor entre las personas nos conocemos mejor, nos conocemos más, porque el amor nos hace tener una mirada, incluso de aceptación de sus debilidades, de sus límites, aceptar al otro, a la otra como es. Y al mismo tiempo, el conocerlo más, el conocerla más, nos hace amarlo más. Ese es el proceso humano. Y así también Dios quiso que lo conociéramos. A Dios no lo conocemos de una, lo vamos conociendo. En nuestra historia personal pasa así. Vamos aprendiendo, un chiquito va aprendiendo quién es Dios, y se supone que en la edad madura nuestra experiencia de Dios, nuestro vínculo con Él, nos hace conocerlo muchísimo más. Penosamente, hay muchas personas que siguen con la imagen de Dios de chiquitos. Después se vuelven ateos, agnósticos, ¿no? Porque es una imagen de Dios muy provisoria, como la imagen del mundo. Si nos quedamos en la vida con la imagen que teníamos de chicos del mundo, no nos sirve para vivir, para trabajar, para relacionarnos. Entonces, por ahí la pregunta que nos podemos hacer en este día, eh, cuando le rezamos a Dios, cuando nos relacionamos con Dios, ¿a qué Dios nos referimos? Cada uno, ¿no? Podemos pensar al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, a los tres. Es una buena pregunta, porque ahí esa relación contiene mi modo de percibir a Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, también fue conociendo, el pueblo de la Biblia fue conociendo poco a poco a Dios, ¿eh? Y fue descubriendo eso, un Dios muy cercano. Hoy en el libro del Deuteronomio se nos decía: ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano como este Dios, que vino a hacerse cargo de nosotros, que vino a rescatarnos de la esclavitud, que vino a que fuéramos nosotros, como cantábamos en el Salmo recién, su herencia, el pueblo de su heredad? ¿Quiénes somos nosotros para tener un Dios tan cercano? La experiencia de Israel es este Dios que está por encima de todas las cosas, el Dios grande y trascendente, temible, se hizo muy cercano, se hizo compañero de camino y salvador de ese pueblo. Cuando llegó Jesús,
cuando Jesús estuvo entre nosotros, mostró que con ese Dios de Israel, el Dios de Israel, tenía una relación de intimidad. Nadie se atrevía a llamarlo hasta ese momento en Israel como lo llamaba Jesús. Jesús le decía Abba, que es la manera en que los chiquitos, ¿eh? le decían al papá, papi, papito querido. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, nosotros traducimos por padre esa palabra, Abba, papi. Él tenía como esa confianza íntima en el Padre, había una relación única con él. Y los discípulos fueron comprendiendo también, poco a poco, no de un día para el otro, que este hombre, este gran hombre, este profeta, este más grande que los profetas, era un hijo único de Dios, distinto. Y al morir, al resucitar, van comprendiendo que Él está en la gloria de Dios, que es Dios como el Padre. Se les revela algo más. Ese Dios de Israel es Padre y es Hijo. Pero además, ellos sienten que ese Espíritu Santo que guiaba a Jesús desde el comienzo de su ministerio, si leemos el Evangelio, al comienzo del ministerio de Jesús, cuando empieza su vida pública, dice, el Espíritu lo llevó al desierto, el Espíritu estaba sobre él para predicar la buena noticia. Que ese Espíritu Santo, ese viento de Dios que estaba al principio, que descendía sobre los profetas de Israel, ese Espíritu Santo que guiaba a Jesús, se los había dado a ellos. Y entonces descubrían también que esa fuerza y esa presencia, ese amor de Dios, también era Dios. Y entonces se empiezan a asomar, nos empezamos a asomar, a lo que llamamos un misterio de fe. Ese Dios único, no tres dioses, ese Dios único, siendo único, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y acá una pequeña acotación. Cuando en la iglesia, en la enseñanza, se dice, la Biblia, se dice misterio, no se está hablando de algo oculto que no hay que... No, se está diciendo algo que estaba en el secreto de Dios y nos lo quiso contar, nos lo quiso revelar, lo quiso compartir con nosotros. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los discípulos, los cristianos, entendieron bien, ¿no?, que no era un Dios lejano, sino que estaba en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo, dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, da testimonio de que nosotros también, como Jesús, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en nosotros nos hace llamar a Dios con la misma confianza, Abba, Padre. Podemos confiarnos en Dios porque Dios lo que está haciendo en nosotros es transformarnos a nosotros mismos en otros Cristos, desde el bautismo, en otro Jesús. Es como si dijéramos, como dice un gran maestro espiritual, Dios quiere tener la experiencia como vivió la vida Jesús de Nazaret, quiere tener la experiencia de vivir la vida en cada historia de cada uno de nosotros. Es maravilloso eso. Dios quiere saber cómo es vivir en vos, en vos, en vos, en mí. Quiere hacer esa experiencia. Eso es ser cristiano. Que Dios viva en nosotros y nosotros irnos transformando en Dios sin dejar de ser nosotros. Y eso es lo que despierta lo mejor de nosotros. Para eso nos soñó Dios. Para eso nos creó Dios. Ese es nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo. Finalmente, fíjense que este Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús envía a los suyos, vayan por el mundo a comunicar esta buena noticia y bauticen a todas las naciones, a todos los pueblos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es el bautismo cristiano. Y bautizar quiere decir sumergirse en el agua, sumergirse. Y en este caso sería, lleven a la humanidad que se sumerja en este Dios uno y trino.
que todos los hombres y mujeres del mundo reciban esta buena noticia. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios, dignos, únicos, irrepetibles. Todos estamos llamados a ser hermanos en Jesús. Todos estamos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo. Y así como Dios, ese misterio, ¿no?, realiza lo que los filósofos siempre intentaron encontrar, como los seres, seres uno y es muchos a la vez, porque hay una realidad que es única y hay muchas cosas. En Dios se da que es uno y diverso, uno y distinto dentro de sí mismo, y así nos quiere a nosotros. Una unidad armoniosa y amorosa de los distintos, de los diversos. No tenemos que ser fotocopias. Y al mismo tiempo, las diferencias no son para armar grupos que se odien, no son para armar grietas y divisiones donde no nos podamos ver con el que piensa distinto, sino que son complementarios. Parece que en esta hora de las familias de Argentina, de los barrios, de la sociedad, esta es la buena noticia que tenemos que vivir. Todos somos importantes, todas las historias son importantes. Ayer celebramos el 25 de mayo, toda esta historia. No podemos decir, estos 100 años últimos son un desastre o estos 200 años son... No, luces y sombras, todo, 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 todo entra en esta unidad. Por eso estamos invitados a creer, a hacer la experiencia en la familia, en mi familia primero, en mi comunidad eclesial, y también poder contagiarla con nuestra vida allí donde nos toca vivir fuera de los límites visibles de la iglesia. Contagiar y llevar esta buena noticia. Vayan, dice Jesús, hagan discípulos míos, compartan esta alegría con todos. Que así sea.